Kilómetro 27. Soy repartidor, más que nada trabajo de noche, paquetes, sobres, cosas urgentes que la gente quiere ya. Esa noche me tocó una entrega fuera, rumbo a una zona medio industrial, donde ya no hay tiendas, ya no hay gente caminando, solo lámparas naranjas y lotes vacíos. Mi teléfono iba en 4% porque el cargador del carro falla cuando quiere. Venía usando Waze, pero ya me había dado una vuelta rara antes, así que lo apagué para ahorrar batería y me fui a la vieja, siguiendo señalamientos. El primer detalle fue un letrero verde, de esos de carretera, con letras blancas, KM27. Abajo decía algo como retorno 1 kilómetro, no me acuerdo exacto. Lo vi y ni lo procesé, porque en carretera ves miles. Seguí. A los 5 minutos se me fue la señal por completo. No una rayita, nada. Como si mi teléfono fuera un ladrillo. Normal. La zona está fea. Lo raro es que, aún sin señal, yo iba tranquilo porque conocía más o menos el rumbo, todo derecho, pasar un puente, luego a la derecha. Pero no llegó el puente. Llegó el mismo letrero, KM27. Lo vi y fruncí la cara. A lo mejor me equivoqué de carril, pensé. A lo mejor hay otra entrada con el mismo número, o me regresé sin darme cuenta. Miré el retrovisor, la carretera atrás se veía igual de negra, igual de vacía. Y aquí empieza lo que me cuesta explicar sin que suene a exageración, el letrero no estaba parecido. Era el mismo. La misma mancha de óxido en la esquina. La misma calcomanía rota, un pedazo que parecía una media luna. Hasta el mismo grafiti chiquito, como una firma. Yo bajé la velocidad, me orillé un poco, y me dije en voz alta, no, ya, estoy cansado. Porque esa es la primera defensa que te avienta el cerebro, echarle la culpa a ti. Seguí. 1 minuto después, vi un poste con una cinta amarilla amarrada, como de obra. La cinta se movía con el viento, y el sonido era como un aleteo seco. Lo vi pasar. Y luego otra vez, KM27. Ahí ya sentí una cosa fea en el pecho. No miedo todavía, más como irritación, como cuando te pierdes y sabes que estás gastando gasolina por nada. Volteé el volante para agarrar un retorno. Me fui por un carril que decía retorno. 200 metros y el retorno desembocó en la misma carretera. Derechita. Y adelante, como si me lo estuvieran poniendo a propósito, estaba el letrero verde, KM27. Te juro que se me escapó una risa corta. De esas nerviosas. Ok, ¿qué pedo? Miré el tablero, la hora marcaba 2:17 de la mañana. El tanque estaba a medio. El aire del carro olía a plástico caliente porque traía la calefacción prendida poquito. Intenté hacer algo lógico, me detuve, bajé el vidrio, saqué el teléfono para ver si agarraba señal. Nada. Puse el modo avión, lo quité. Nada. Abrí la app de mapas offline que tenía por si acaso. Ni eso cargaba. Como si el teléfono no pudiera entender dónde estaba. Y ahí escuché lo primero que me cambió el estómago, un zumbido, como de lámpara fluorescente, pero en carretera no hay fluorescentes. Ese zumbido venía de adelante, suave, constante. Como electricidad. Subí el vidrio. Me quedé un segundo con las manos en el volante, sin moverme, y me dije, no te paniques. Arranqué de nuevo. La carretera empezó a cambiar sin avisarte. No fue, pum, estoy en otra dimensión. Fue más ruin, los detalles se iban volviendo incorrectos, poco a poco, como cuando un videojuego carga mal. Las líneas blancas del carril se veían más gruesas de lo normal. Los postes de luz, que antes eran naranjas, ahora eran una luz blanca muy fría, casi de hospital. El asfalto dejó de verse como asfalto y empezó a verse, plano, como si fuera pintura negra mate. Y cada kilómetro, sin falta, el mismo letrero, KM27. Empecé a contar. Literal, 1, 2, 3, para ver si era mi mente. Cada que pasaba un punto que yo pudiera usar de referencia, un bache, una sombra, un poste, lo marcaba. Ok, ya pasé ese bache. Pero al rato, el bache estaba otra vez. En el mismo lugar. Con la misma forma, como un cráter chiquito. No es normal volver a ver el mismo bache idéntico si avanzas kilómetros. El zumbido se hizo más fuerte, y de pronto me di cuenta de algo que me dio una sensación como de vergüenza, ya no escuchaba insectos, ni viento, ni nada exterior. Solo el motor y ese zumbido. Como si todo lo demás se hubiera apagado. A la cuarta vez que vi el letrero, me entró el miedo de verdad. Ese miedo frío que no te grita, te aprieta. Me sudaron las manos. Le subí el volumen de la radio por reflejo, porque el silencio con zumbido era insoportable. La radio no agarraba nada,
puro SHHH. Pero entre el ruido, salió una voz. Kilómetro 27. Se me erizó la piel. La voz era como de locutor viejo, de esos de aviso de tránsito. Luego se cortó y volvió el SHHH. Yo dije, no, no, no. Y apagué la radio. Porque si la dejo, mi cabeza iba a empezar a inventar cosas. Mejor silencio. Mala idea. Con la radio apagada, el zumbido se escuchó perfecto. No venía del coche. Venía de la carretera. Venía del aire, como si el mundo tuviera un transformador prendido. Y entonces vi algo más, un coche adelante. Fue un alivio instantáneo. Ver otro coche en esa hora, en esa zona, te calma. Le hice luces altas 2 veces, como saludo. El coche no respondió. Iba lento, como a 40. Yo lo alcancé rápido. Era un sedán oscuro. Sin placas visibles, o no las alcancé a ver. Vidrios negros. Y aquí viene lo que me dejó helado, el coche estaba perfectamente centrado en el carril, como si lo manejara alguien que no respira. Ni un zigzag, ni un microajuste. Solo una línea recta. Me pegué un poco para ver si había alguien. No veía nada. Ni la silueta del conductor. Solo un rectángulo negro. Y el coche, sin frenar, sin direccional, se desvió lentamente hacia el acotamiento. Como si se estuviera haciendo a un lado para dejarme pasar. Yo dije gracias por costumbre, rebasé, y cuando lo rebasé, miré de reojo por la ventana. No había nadie. El asiento del conductor estaba vacío. Y aún así el coche seguía avanzando. Sentí que se me bajó la sangre. Mis manos apretaron el volante tan duro que me dolieron los nudillos. No quise mirar mucho, porque cuando miras demasiado lo imposible, te empieza a entrar el pánico en serio. Seguí adelante. Me dije, ok, quizá se recostó, quizá, no, no mames. Aceleré. Y ahí, como si me estuvieran castigando por intentar ser racional, apareció el letrero otra vez, KM27. Pero esta vez, había algo más. Debajo, con pintura blanca chorreada, alguien había escrito, regresa. Yo frené de golpe. El coche se me fue tantito. Sentí el cinturón. Me quedé mirando esa palabra con la boca seca. Porque esa pintura no estaba antes. Yo me acordaba perfecto, el letrero solo tenía el grafiti chiquito. Ahora tenía eso, grande, reciente, como si lo hubieran pintado hace minutos. Se me ocurrió una idea lógica que en realidad era desesperación. Ok. Si esto es un círculo, entonces voy a romperlo. Puse reversa. Y empecé a ir en reversa por el carril, despacito, con las intermitentes, viendo por el retrovisor. Lo sé, es peligroso, pero la carretera estaba vacía. Iba contando postes. 1, 2, 3. Y entonces pasó algo que nunca me había pasado en la vida, el retrovisor dejó de reflejar la carretera. No se puso oscuro. No se puso borroso. Se puso como un color beige sucio. Como pared. Yo paré. Me quedé con el pie en el freno y volví a mirar. El retrovisor central mostraba una superficie lisa, como si detrás de mi coche no hubiera carretera sino un pasillo. Me giré para ver por la ventana trasera. La carretera atrás ya no estaba. Atrás era un espacio cerrado, iluminado por luz blanca, con paredes bajas, como un estacionamiento subterráneo, pero sin columnas. Y lo más enfermante, el piso ya no era asfalto, era una textura como de alfombra húmeda, gris verdosa, y el zumbido era el de lámparas fluorescentes. Yo me quedé sin aire. Literal. Como si mi cuerpo se negara a procesar la imagen. ¿Qué? Fue lo único que dije. De golpe, mi coche dio un jalón, como si algo lo empujara desde atrás. Solté un grito, metí primera, aceleré hacia adelante. Y cuando volteé otra vez para mirar el retrovisor, estaba otra vez la carretera negra. Como si nada. Pero el zumbido seguía ahí, igual de fuerte. Ahí me di cuenta de que salirme no era tan fácil. El lugar se estaba doblando y desdoblando según lo que yo hiciera. Como si me corrigiera. Me entró un calor de ansiedad. Me empezó a doler la mandíbula de apretar. Y entonces vi el coche sin conductor otra vez, pero ahora estaba adelante, en mi carril, a la misma velocidad que yo, como si nunca lo hubiera rebasado. Como si el tiempo se hubiera enrollado. Y yo, bien estúpido, le toqué el claxon. Un pidos corto. El coche respondió con luces de freno, pero no frenó. Las luces se prendieron y se quedaron prendidas, fijas, como ojos rojos. Luego, por la radio apagada, se escuchó un clic.
Y una voz, muy bajita, con mi tono exacto, dijo, no hagas ruido. Se me subió el pánico a la garganta. Yo no tenía la radio prendida. Y esa voz era la mía. Apagué el coche de puro impulso, como si apagarlo apagara el mundo. Quedé en silencio total. Solo el zumbido. Y ahí escuché algo afuera. Pasos. No sobre asfalto. Sobre algo blando. Como alfombra mojada. Y venían hacia mi puerta. Yo me congelé. No se veían pies, porque el acotamiento era oscuro, pero el sonido estaba ahí, clarito, SHH, 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 como cuando alguien camina con calcetines sobre piso húmedo. Mi cabeza dijo, no voltees. Y yo, claro, volteé. Por la ventana del copiloto, vi una silueta pegada al vidrio. No una persona entera. Solo una forma, demasiado cerca, como si su cara estuviera a centímetros. No distinguía ojos, pero distinguía algo peor, la sensación de que había una expresión, intentando ser una expresión humana. Se movió un poco, como acomodándose para que yo la viera mejor. Y entonces vi una línea blanca donde debía estar una sonrisa. No dientes. Una línea. Como si alguien hubiera dibujado una boca. Golpeó el vidrio con un dedo, o algo parecido a un dedo. Toc. 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 3 veces. Igual que alguien educado. Y con una voz que era mi voz, otra vez, pero sin aire, sin emoción, dijo, bájate. Yo no respondí. Me quedé con el cuerpo tieso. Agarré el teléfono con la mano temblorosa, como si fuera un arma, y apreté el botón de encendido para ver si al menos me alumbraba la pantalla. La pantalla prendió, y mostró sin servicio y la hora. 2:17 de la mañana. La misma hora que al inicio. Ahí casi me da algo. Porque yo ya llevaba, no sé, 20 minutos, media hora. Y el teléfono decía que el tiempo no había avanzado. La silueta afuera se fue deslizando hacia la parte de atrás del coche, como si caminara pero sin pasos. Y entonces escuché la puerta trasera, del lado del conductor, crujir. Como si alguien jalara la manija. Yo no tengo seguro automático, siempre lo cierro. Pero la manija crujió otra vez, y la puerta hizo un movimiento mínimo. Como si el seguro se hubiera aflojado sin que yo lo tocara. Ahí ya entré en modo animal. Aceleré. Aceleré con todo. No pensé en curvas, no pensé en nada. Me lancé hacia adelante. El coche sin conductor desapareció. No se desvió. No se apagó. Simplemente dejó de estar. Y la carretera, poco a poco, se volvió un pasillo. Sí, un pasillo. Sé lo ridículo que suena, pero las líneas del carril se convirtieron en paredes bajas, blancas, que iban cerrando. Las lámparas naranjas se convirtieron en tubos fluorescentes en el techo. El cielo negro se volvió un techo blanco, bajito, con manchas de humedad, y el zumbido se volvió una vibración que se sentía en los dientes. Yo seguía manejando, pero ya no era carretera. Era como conducir dentro de un edificio infinito que pretendía ser carretera. Y cada cierto tramo, como para mantenerme loco, aparecía el letrero verde, clavado en una pared como si fuera decoración, KM27. Y debajo, la palabra regresa se veía más fresca cada vez, como si la acabaran de pintar. Mi garganta ardía. Empecé a llorar sin querer. No de tristeza, de adrenalina. Y lo peor, empecé a sentir esa cosa que sientes en un sueño cuando sabes que estás soñando pero no puedes despertar. Esto no puede estar pasando y aún así está. Vi una salida. Un letrero que decía servicios. Un pasillo lateral. Me metí. El pasillo lateral se abrió a un lugar que parecía una gasolinera, pero mal. No había cielo. Había techo blanco. Las bombas estaban, pero no tenían mangueras. Las máquinas de pago eran solo cajas vacías con pantallas apagadas. Había un Oxxo, pero el logo estaba al revés, y la puerta automática se abría y se cerraba sola, sin nadie. Y el sonido, el zumbido, aquí era un coro. Como 1000 lámparas cantando. Me bajé del coche porque ya no podía respirar adentro. En cuanto puse el pie en el suelo, mi suela se hundió un poquito. No era concreto. Era esa alfombra húmeda, caliente, como si el lugar sudara. Olía a humedad y a cloro. Y algo más, un olor a piel, como cuando entras a una alberca techada y hay gente, pero sin gente. Caminé hacia el Oxxo porque mi cerebro necesitaba una cosa normal. La puerta se abrió con un SHH suave. Adentro estaba iluminado demasiado blanco. Los refrigeradores estaban, pero estaban vacíos.
Los anaqueles tenían productos, pero eran todos el mismo producto repetido, una caja gris sin marca, una y otra vez, como si alguien hubiera copiado y pegado. En la caja registradora había un monitor encendido. Solo mostraba un número, 27. Yo me reí. Una risa que sonó fea, como de loco. Ok, ya, ¿qué quieres?, dije al aire, como si el lugar fuera una persona. Y el monitor cambió. De 27 a un texto, letra por letra, lento, como si alguien escribiera con un dedo torpe, no seas grosero. Se me heló la espalda. Me quedé quieto, viendo eso, y el monitor volvió a cambiar, ya sabemos tu nombre. Yo dije quién, sin querer. Una sola palabra. Y en cuanto la dije, el zumbido bajó un poquito, como si el lugar hubiera escuchado y se hubiera acercado. Atrás de mí, en el pasillo de los refrigeradores, escuché un carrito de súper moverse. Esos carritos no estaban ahí cuando entré. Me giré despacio. Vi el carrito. Solo. A medio pasillo. Y detrás del carrito, una esquina oscura, como si el pasillo siguiera pero sin luz. Y de esa esquina salió una mano, o algo parecido a una mano, empujando el carrito hacia mí. La mano no tenía uñas. Tenía puntas, como si los dedos terminaran en esquinas, como cartón mojado. Yo di un paso atrás. Luego otro. Y el carrito avanzó solo, lento. Y ahí escuché mi propia voz otra vez, pero ahora venía de la parte de atrás de la tienda, como si alguien hablara desde el almacén. Ven, aquí hay señal. La frase perfecta. La frase que te engancha cuando estás desesperado. Y mi cabeza, por un segundo, quiso creerla. Quiso ir. Quiso tener una salida. Pero en el mismo instante me llegó una idea muy simple: si esta cosa puede imitar mi voz, también puede imitar lo que yo necesito. No era ayuda. Era un anzuelo. Corrí. Salí del Oxxo casi tropezándome. Regresé al coche. Me metí, cerré, puse seguro, arranqué. En el retrovisor vi la puerta del Oxxo cerrarse sola, suave, como si me estuviera despidiendo con educación. Conduje por lo que parecía un estacionamiento enorme, siguiendo flechas pintadas en el suelo. Todas las flechas apuntaban a la misma dirección. Y ahí empecé a notar otra cosa: el lugar no solo repetía letreros. Repetía sonidos. Cada vez que yo respiraba fuerte, al segundo escuchaba esa misma respiración, pero desde afuera del coche, como eco mal puesto. Cada vez que yo tragaba saliva, escuchaba la tragada otra vez. Como si algo estuviera practicando mi cuerpo. Y entonces me pasó lo peor: se me olvidó el nombre de la persona a la que iba a entregar el paquete. No es broma. Era una entrega, sí, pero a esa altura ya me daba igual el paquete. Lo que me asustó fue que el nombre se me borró. Como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua y no sale. Intenté recordarlo, era nada. Y lo siguiente que se me borró fue la calle donde estaba mi bodega. Luego el apellido de mi jefe. Como si el lugar me estuviera desarmando por dentro, quitándome etiquetas, dejándome en blanco. Y ahí entendí el sentido del KM27. No era un punto. Era un número. Una etiqueta. Un registro. Algo como: aquí te archivamos. Me estacioné otra vez, en medio de la nada blanca. Apagué el coche. Me quedé con la frente apoyada en el volante, respirando. Y me dije: necesito anclarme. Saqué una pluma del compartimento y un papel de una entrega vieja. Escribí mi nombre completo. Escribí la fecha. Escribí: tú estás aquí. Esto no es normal. Me lo quedé viendo. Y repetí mi nombre en voz baja, como para no olvidarlo. Y el zumbido bajó un poquito más, como si el lugar se acercara a escuchar mejor. No sé cómo explicarlo, sentí que el espacio se inclinó hacia mí. Como si el techo se bajara 1 centímetro. Como si la luz se hiciera más intensa. Y escuché, clarito, justo fuera del coche, junto a mi ventana, un lápiz escribiendo. Ras, ras, ras. Como si alguien copiara lo que yo escribí. Yo no volteé. Me obligué a no voltear. Me quedé mirando el papel. El lápiz escribió otra cosa, y luego el sonido paró. Yo subí la mirada al parabrisas, y vi que en el vidrio, con algo como polvo, alguien había escrito desde afuera: no te ayuda. La frase estaba chueca, mal hecha, como escrita por alguien que no conoce las letras pero las imita. Me temblaron las piernas. Se me subió una náusea. Esto era lo que quería el lugar: que yo dudara de mí. Que yo me peleara conmigo. Porque si yo mismo ya no sé qué es real, me vuelvo fácil.
Me acordé de algo que leí una vez, una de esas ideas tontas de internet, en lugares raros, lo que te atrapa es seguir las reglas del lugar. Y lo que te saca es hacer algo que no encaja. Algo que no puedan copiar rápido. Entonces hice algo bien simple, bien animal, prendí el claxon y lo dejé pegado. Un sonido largo, desesperante, que rompía el zumbido. El lugar reaccionó como si lo hubiera lastimado. Las luces parpadearon. El zumbido se volvió un brrr agresivo. Y por primera vez, escuché algo como un murmullo en la distancia, como muchas voces sin palabras, como gente hablando detrás de una pared. Yo solté el claxon y aceleré, siguiendo cualquier cosa que pareciera salida. Las flechas, ahora apuntaban hacia diferentes lados. Como si el lugar se hubiera enojado y ya no cuidara la mentira. Vi un tramo oscuro al final de un pasillo. No había luces. Solo negrura. Me metí. La negrura se tragó el coche. El zumbido se apagó de golpe y quedé en un silencio que me dejó sordo por un segundo. Sentí que mis oídos buscaban el sonido y no encontraban. Y en esa oscuridad vi un punto rojo al frente. Como un cigarro encendido. Luego otro. Luego otro. Ojos. No de animal. No de persona. Ojos como luces de emergencia, alineados, a diferentes alturas, como si hubiera muchas cosas paradas ahí, esperando. Yo frené. Me quedé quieto, con el motor temblando. Y ahí pasó lo que, hasta hoy, es lo que más me persigue. Escuché mi voz desde delante, en la oscuridad, pero no diciendo palabras. Haciendo mi respiración exacta. Mi ritmo. Mi manera de jadear cuando me da ansiedad. Como si la oscuridad estuviera probándome. Luego, una voz que no era mía, pero que intentaba serla, dijo, si avanzas, te quedas. No era amenaza. Era aviso. Como si estuvieran siendo amables. Y luego, otra voz, ya más cercana, ya más correcta, dijo, si te regresas, también. Ahí entendí algo horrible, no había opción correcta dentro del juego. Mientras yo siguiera jugando con el lugar ganaba. Entonces hice la cosa más difícil, apagué el coche. Apagué las luces. Me quedé en oscuridad total, frente a esa oscuridad más grande. Me quedé inmóvil. Y me obligué a pensar en algo que no fuera el lugar. En mi mamá riéndose. En el olor de tortillas recién hechas. En una canción que me se completa. En mi perro de niño. Cualquier cosa que me recordara yo. No sé cuánto pasó. Pueden haber sido minutos o una hora. El tiempo ahí se siente falso. Pero en algún momento, los puntitos rojos desaparecieron. Uno por uno. Como si se fueran apagando. Y en el silencio, escuché algo que me dio miedo y alivio al mismo tiempo, el viento. Viento de verdad. De afuera. Con ese sonido irregular que nunca tiene un edificio. Abrí los ojos, no me di cuenta en qué momento lo cerré, prendí el coche otra vez, y el tablero marcaba 3:01 de la mañana. Por primera vez, la hora había avanzado. Prendí las luces. Y vi carretera. Carretera real. Asfalto con textura. Cielo negro con estrellas. Acotamiento con piedras. Un letrero diferente, KM26. Yo solté un sollozo que me salió del pecho como si me hubieran perforado. Manejé sin parar. No miré el retrovisor. No quise ver nada. Solo manejé hasta ver luces de ciudad, hasta ver una gasolinera real con gente real, hasta ver un perro echado afuera. Me orillé, me bajé, y me senté en la banqueta como si acabara de salir de un accidente. Un señor me preguntó si estaba bien. Yo le dije sí, me perdí. No pude decir nada más. Me fui a mi casa ya con señal. Vi el teléfono, tenía llamadas perdidas, mensajes, todo. Le marqué al contacto del trabajo para decirles que no iba a terminar la ruta. No me contestaron. Me dio igual. Me dormí con la luz prendida, con los zapatos puestos. Me desperté con el cuerpo hecho polvo, como si me hubieran golpeado. Y aquí es donde se cierra esto. Aquí viene el final real, el que me confirmó que no fue solo un mal viaje. Al día siguiente regresé de día a buscar ese tramo, porque una parte de mí necesitaba comprobar que el letrero existía, que no me volví loco. Fui con el carro, con el teléfono cargado, con todo. Llegué a la zona industrial, busqué la entrada, busqué el retorno, busqué el KM27. No existía. Había KM24, KM25, KM26, luego KM28. El 27 no estaba. Me orillé y caminé en el acotamiento para ver si lo habían quitado. Nada.
Pregunté en una gasolinera cercana, de esas de camioneros, y el señor me dijo, aquí nunca ha habido un 27, joven. Está brincado desde hace años por la obra, Sentí que se me cerró la garganta. Regresé a mi carro, abrí la guantera para sacar el papel donde había escrito mi nombre esa noche, porque lo había guardado como prueba, como ancla. El papel estaba ahí. Pero no decía mi nombre. Estaba en blanco. Solo tenía, en una esquina, con letra chueca, como de alguien que apenas aprendió, un número, 27. No volví a trabajar de noche. No volví a tomar esa ruta. Vendí el carro meses después porque no soportaba manejarlo. Y todavía hoy, cuando voy por carretera y se me va la señal, me empieza a subir el mismo miedo frío. No por perderme. Por algo peor, por sentir que, si me equivoco de salida, si veo el letrero equivocado, si vuelvo a pasar por el número que no existe, el lugar se va a acordar de mí. Y lo más perturbador, lo que me deja esa sensación fea a veces cuando estoy solo, es esto: desde esa noche, hay momentos donde de verdad se me va un nombre. Un nombre simple. Un apellido. Como si se me borrara por un segundo. Y justo antes de que vuelva, escucho en mi cabeza, muy bajito, como un zumbido de fluorescente, y una idea que no siento mía: te estabas quedando. Yo sé que suena exagerado. Pero si algún día manejas de madrugada, se te va la señal, y empiezas a ver el mismo letrero más de una vez, no hagas lo que yo hice de pelearte con la carretera. No le respondas. No la desafíes. No intentes ganarle. Solo apaga todo un segundo. Quédate quieto. Acuérdate quién eres. Porque si hay algo ahí afuera que te quiere en blanco, lo primero que te va a robar no es la salida. Es tu nombre.